Así que para mí es de gran alegría estar con ustedes en esta ocasión. Y el tema que vamos a estar abordando es un tema sumamente importante y que hoy día tiene tiene mucha evolución. ¿Por qué? Porque los tiempos han ido evolucionando, han llegado muchas cosas nuevas que no existían, pero una de las cosas más importantes cuando nosotros vamos a hablar de la clasificación, ¿verdad?, de lo que es la infraestructura vial, pues es la clasificación de carreteras. O sea que nosotros partimos de ahí y es importantísimo lo que sería la clasificación de carreteras. Siempre que nosotros tocamos este tema, pues tenemos que tener en cuenta cómo va evolucionando el tiempo, porque hemos ido evolucionando en el tiempo y cada vez surgen nuevas formas de diseño, nuevas formas de desarrollar un diseño de una carretera. Antes se hacía campo traviesa, ¿verdad? Se identificaba una ruta, se identificaba un camino y luego ese camino lo convertían en una carretera que estaba sin asfaltar, y luego siguió evolucionando así hasta lo que tenemos hoy día. Pero con el advenimiento de la tecnología, las computadoras, han llegado tantas cosas nuevas que definitivamente han hecho un gran cambio en cómo se diseñan las carreteras hoy día. Así que hoy es un buen día para todos y todas en esta clase de hoy, ya que vamos a explorar un aspecto, diría, fundamental en el diseño y planificación de infraestructuras viales. La clasificación de carreteras. Actualmente las carreteras son arterias viales que conectan comunidades y regiones. Así que esto nos va a permitir el flujo de personas y mercancías de un lugar a otro. Y entonces cuando decimos arterias viales, pues por ahí van a circular en este tiempo moderno, pues tenemos trenes modernos, automóviles. Ahora fíjese que esto ha evolucionado porque las carreteras ahora poco a poco con el tiempo van implementando tecnología, y esto con el advenimiento de los automóviles eléctricos. También hoy día tenemos sensores tan sofisticados que pueden ser capaces de lograr lo que sería la conducción autónoma utilizando la inteligencia artificial, que también nos llegó a toda prisa de momento, nos tomó por sorpresa cómo esto ha evolucionado y se ha ido de forma exponencial. Y entonces, pues con la combinación de la inteligencia artificial, a eso se le suma la potencia y capacidad de los sensores que existen hoy día, pues ya se hace viable el tener automóviles en el futuro que van a tener conducción autónoma. Eso representa para nosotros en el área de ingeniería de infraestructura vial un reto, puesto que vamos a tener que implementar, aparte del diseño de la ruta, también vamos a necesitar tener en cuenta que según sigue evolucionando todo esto, posiblemente las carreteras van a necesitar una serie de dispositivos, sensores, equipos, antenas y cosas nuevas que se le van a ir agregando según la tecnología siga evolucionando. Así que comprender su clasificación actualmente es esencial para la planificación. Y planificación
que sea eficiente. O sea, son dos aspectos. Una cosa es la eficiencia y otra es que sea una planificación segura. O sea que en este curso, pues, en este asunto de la clasificación de carretera, pues vamos a estar centrándonos en dos aspectos: que sea eficiente y que sea segura, ¿verdad? Porque no hay nada más incómodo. Por ejemplo, si uno va transitando por una arteria vial y esta tiene muchas curvas y son curvas abruptas, pues no cabe duda de que eso no es muy bueno para la seguridad del conductor y de las personas que transitan por esa vía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en la ingeniería de transportación, la ingeniería de carretera? Pues vamos a diseñar carreteras que sean seguras. Y cuando hablamos de seguridad, pues tenemos que entrar en el asunto de las curvas que vamos a diseñar. Entonces, cuando hablamos de curvas, ya rápido viene a la mente el radio de una carretera. Muchas veces cuando nosotros vamos a diseñar una carretera, pues tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si es una autopista, eso va a requerir unos procedimientos que tienen que ver con el asunto de la seguridad. En cuanto a allí, vamos a tener dos cosas importantes. Una es el asunto de el procedimiento de diseño, pero otra va a ser muy importante el asunto que tiene que ver con el diseño de las curvas de esa carretera. O sea que hay carreteras que vamos a tener que diseñar con curvas suaves, de manera de que para lograr eso, para lograr curvas suaves, pues eso va a requerir que tengamos que implementar el uso de radios de giro. O sea, vamos a hacer rotaciones, radios importantes, y esos radios importantes a su vez van a asegurar que esa curva que se está desarrollando pues sea una curva suave. Para ello, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Fíjese que aquí tenemos un ejemplo de una autopista. Eso es una vía, una arteria principal. Ya fíjese que en términos de clasificaciones, pues vamos a decir que una autopista es una arteria principal, porque va a conectar muchas comunidades. Pues una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es el radio de diseño. Por lo tanto, para el radio de diseño de una carretera como esta, pues vamos a decir que tenemos que tomar una referencia, y en este caso tenemos que buscar lo que sería el centro de todas estas vías de rodaje que están aquí. En nuestro caso, pues fíjese que esta autopista tiene varias vías con lo que llaman unas zonas, unas islas. Aquí tenemos una isla, ¿verdad? Aquí tenemos otra isla. Aquí tenemos otra isla que se pueden utilizar con el fin de asegurar un buen drenaje. Pero fíjese que al otro extremo también tenemos más vías. Y entonces,
¿qué hacemos en curva? Pues vamos a diseñar un radio que va a llegar, vamos a decir que este fuera el centro, ¿verdad? Vamos a decir que hicimos un radio y llegamos a lo que sería, vamos a decir que la curva viene por aquí y vamos a comenzar con lo que sería con un center line CL. Eso sería una línea centro, o sea que para comenzar necesitamos hacer un center line. Y ese center line, fíjese que viene desde muy lejos, ¿verdad? Pues tendríamos que ubicar el equipo de agrimensura, ¿verdad? Aunque hoy día existen las estaciones totales que no requieren que establezcamos un equipo de agrimensura al otro extremo, pero antes se ubicaba un punto de control PC, y desde ahí se montaba el equipo de agrimensura y entonces desde ahí se lanzaba lo que sería la referencia para hacer la rotación de ángulos. Vamos a decir que el ángulo viniera desde acá y que ese ángulo termine por aquí, pues tendríamos un ángulo, vamos a decir Z, por decir algo, ahora lo vamos a llamar ángulo Z. Pues ese ángulo a su vez va a requerir un radio, y ese radio vamos a llamarlo radio R, y radio R viene desde un punto tangencial. Vamos a decir que tenemos una carretera que viene en línea recta, conecta con un punto tangente. Un punto tangente es un punto de cambio donde la recta cambia a rotación, y entonces comenzamos a realizar lo que sería el radio desde ese punto inicial, que más adelante ese lo vamos a llamar como el punto PI, punto inicial de esa línea centro. Y luego vamos a establecer una serie de estaciones a lo largo de toda esa curva. Vamos a establecer unas estaciones que van a estar delimitadas, pueden ser cada 100 pies, cada 100 metros, y entonces cada estación, vamos a decir que van a estar identificadas a lo largo de esa rotación hasta llegar a un punto donde culmina esa curva. Entonces vamos a decir que esta curva termina en un punto, ya aquí se sale de la imagen, ¿verdad? Pero en un punto que va a ser el punto de llegada. El punto de llegada. Por lo tanto, aquí es importante que, como les decía desde un principio, el aspecto de la eficiencia se combina con la seguridad. Y la seguridad, a su vez, va a estar regulada por una organización en Estados Unidos, para el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Pero cada país tiene sus normativas y reglamentaciones. Pero para lo que concierne a Estados Unidos, Puerto Rico, pues está lo que sería AASHTO. Y AASHTO se encarga de regular lo que son las carreteras. AASHTO es quien establece una serie de normas que van a regular el diseño
de las carreteras. O sea, es una organización que se encarga de velar por lo que sería la seguridad de las personas. Entonces es AASHTO quien se encarga de establecer cuáles van a ser esos radios seguros. O sea, no es algo que nosotros en la ingeniería elegimos por criterio propio. Claro, si el parámetro del radio es mayor, pues no afecta, pero por lo menos AASHTO nos va a decir hasta dónde nosotros podemos llegar con lo que concierne a los radios en términos de lo que son las carreteras. Sé que AASHTO es muy importante en el inicio de todo diseño de curva. ¿Por qué? Porque es quien nos va a indicar cuáles son esos radios de los que estábamos hablando hace un momento. Mínimo, son esos radios mínimos como vimos en la ilustración. Y esos radios mínimos van a establecer a su vez lo que nosotros necesitamos saber para propósito de tener una carretera eficiente y segura. O sea que son dos aspectos que nosotros tenemos que tener sumamente claros a la hora de hacer cualquier diseño. Entonces, AASHTO no solamente es, por ejemplo, en Puerto Rico, además de AASHTO, en la isla de Puerto Rico, nosotros nos regimos también, además de AASHTO, nos regimos por la Autoridad de Carreteras, que es prácticamente quien regula los diseños de las carreteras en Puerto Rico. Así que la Autoridad de Carreteras funciona en conjunto con las normas que establece AASHTO. Y eso es importante saberlo porque puede que hayan unas modificaciones a nivel de Puerto Rico, pero siempre van a estar alineadas a lo que establece AASHTO. Claro, salvo ciertas excepciones. Entonces, eso es importante porque a la hora de nosotros realizar cualquier diseño de una carretera, pues tenemos que también velar porque ese diseño cumpla con los estándares establecidos en el caso de Puerto Rico por la Autoridad de Carreteras. Entonces vamos a tener que estar pendientes a dos aspectos: a lo que me exige la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, cada país tiene su regulación con relación a esto, y entonces usted tendrá que empaparse cuáles son las normativas de ese país o de esa zona. Pero en Puerto Rico pues es la Autoridad de Carreteras, y a su vez tenemos que estar pendientes también por velar por cumplir con las normativas de AASHTO. Entonces, ¿qué cosas vamos a velar además de la alineación de una carretera? Pues vamos a velar también el aspecto que tiene que ver con el asunto de la seguridad. No solo es la alineación, también tenemos el asunto de los drenajes. Miren
todas las situaciones que pueden ocasionar las inundaciones. Entonces es la autoridad de carreteras y transportación quien está, vamos a decir, también regulando todos los sistemas de diseño, ¿verdad? Y entonces pues tenemos que estar pendientes a todos esos detalles. Así que esto es una combinación. Una cosa es las regulaciones que establece AASHTO, pero que a su vez en Puerto Rico pues están monitoreadas e implementadas por la autoridad de carreteras con ciertas, vamos a decir, modificaciones. Así que un detalle bien importante, ¿verdad? Cuando hacemos un comienzo con relación a estos temas de la clasificación de carreteras. Entonces, muchas de estas clasificaciones están estrechamente vinculadas a lo que viene a ser los aspectos que tienen que ver con la seguridad, como les comentaba. O sea que aquí todo está estrechamente relacionado a la seguridad. Buenos drenajes. Vamos a ver que las carreteras tienen unos diseños particulares, pero aunque en este curso nosotros nos vamos a centrar más bien en lo que es las alineaciones, las curvas, pues siempre es bueno tener algunos aspectos generales de lo que corresponde a el asunto de las carreteras. Entonces dentro de la autoridad de carreteras y transportación tenemos lo que sería la división de ingeniería y tránsito. Entonces hay distintas divisiones dentro de la autoridad de carreteras que tienen que ver con este asunto. Pero bueno, esto es a grosso modo. Cada uno pues debe identificar cuáles son las regulaciones de cada zona, pero por lo menos lo vimos a grosso modo. Sí, me gustaría, ¿verdad? Mencionarles donde prácticamente uno entra a lo que sería la página de AASHTO. Siempre es bueno explorar porque va modificando los códigos, las reglamentaciones, pero en términos generales nosotros podemos encontrar información de AASHTO en la página de ellos, que es transportation.org, y entonces ahí podemos conseguir información relacionada a AASHTO. Además de la página de transportation.org, vamos a reconocer lo que sería pues cuál es el logo que identifica a la organización AASHTO. Yo tengo una pregunta. Bueno, resulta que también, si vamos a decir que tenemos un puente en Puerto Rico y el tipo de viga está dentro de la... Eso es porque no ocurría antes, pero con el cliente es AASHTO quien hace recomendaciones, pero entonces esa visión está también estrechamente relacionada a los códigos de diseño estructural, y entonces ahí están tres organizaciones más dentro,
Y es que las organizaciones se combinan. Ahí entra en esa división que tiene que ver con las vigas de los puentes que son clasificadas tipo AASHTO. Pues entra el International Building Code. Si son en acero, pues el American Institute of Construction. Si son en hormigón, entra entonces el American Concrete Institute. Y son estas vigas que tienen los puentes y que ya vienen clasificadas por AASHTO. No sé si le pude responder su pregunta. Sí, ahora sí, es un tipo de clasificación que da AASHTO. Y resulta que para que podamos identificar a AASHTO, ¿verdad? Pues siempre es bueno pues conocer, ¿verdad? El logo de AASHTO. Yo les voy a compartir por aquí. Y ese es el logo de ellos. AASHTO. AASHTO. Así que con eso nosotros podemos cubrir la parte que tiene que ver con eficiencia y seguridad. Ahora, en definición, ¿verdad? Porque vamos a hablar ahora de algunos aspectos técnicos que vamos a entrar, ¿verdad? Es el asunto de la definición de clasificación de carreteras. Comencemos por definir qué es la clasificación de carreteras. Miren, en pocas palabras, es un sistema que se organiza. Las carreteras se organizan en categorías según su función. Pero no solo la función, sino que también tenemos que tener en cuenta la capacidad, el diseño y la ubicación. O sea que, a grosso modo, en pocas palabras, nosotros tenemos que organizar esas carreteras en categorías. Y entonces, prácticamente en 4 categorías principales. Tenemos lo que es la función, ¿verdad? Vamos repasando. La capacidad. Por eso que ustedes, no sé si se han fijado, que hay carreteras que tienen unos dispositivos con unos instrumentos, unos sensores que se localizan en la carretera que parecen como una manguera, y los automóviles pasan por ahí y eso contabiliza la cantidad de automóviles que pasan por una zona. Pues eso es para cubrir la parte que tiene que ver con capacidad. Hay que ver si la carretera que se va a mejorar o se va a rediseñar cumple con la capacidad mínima del tránsito requerido para justificar que sea necesaria esa carretera. Tercer punto, el diseño. Y cuarto punto, la ubicación. Pero aquí en el asunto de ubicación hay que tener mucho cuidado, porque cuando estamos trazando una carretera, una curva, podemos fácilmente usar, hoy día es bien fácil utilizar Google Earth, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene los mapas, las vistas aéreas, tiene las elevaciones. No son a precisión, pero déjame decirles, no está muy lejos de la realidad. Son bastante certeros y bastante buenos. Y para propósito de hacer un preliminar, son una ayuda tremenda. O sea, para propósitos de hacer un preliminar, eso es tremendo. O sea, es una ayuda, le diría yo, extraordinaria. O sea, estamos hablando de
de un sistema que hoy día simplifica grandemente todo el proceso. Miren, cuando hablamos de Google Earth, la confiabilidad de la data es buena para propósito de un preliminar. Usted va a hacer una ruta preliminar, un diseño preliminar, hace unos planos preliminares. Pues para eso está, miren, súper bueno. Ahora, ya, e incluso hasta para hacer el estimado del proyecto, los costos, todo eso. Y le ponen los planos, diseño preliminar. Ahora, cuando ya se decide que el proyecto va a ser final, pues entonces se envían los agrimensores, se empiezan a levantar datos de toda esa topografía, se traza lo que serían los center line por donde va a pasar esa carretera, se comienzan a hacer estudios de suelo profundo y es ahí donde salen lo que serían los cambios. Entonces esos planos preliminares empiezan a ser depurados con revisiones hasta que sale un plano final, que es el plano que se va a proyecto de construcción. Una vez comienza el proyecto de construcción, puede que pase que cuando van más adelante se toparon con una roca que no se había considerado en el presupuesto del proyecto. Pues entonces ya cuando la obra está corriendo, pues eso crea lo que llaman una orden de cambio. ¿Por qué? Porque aumenta los costos del proyecto, no estaba contemplado, y entonces entran nuevamente los diseñadores, tienen que enviar a realizar unas pruebas de laboratorio, se rediseña ese tramo y claro, por ende la división de estimados y costos de la compañía que tiene el proyecto matriz, pues entonces presenta su orden de cambio y entonces entran en un asunto de lo que llaman submittal y transmittal, que son documentos que se envían de forma certificada y se reciben de forma certificada con sella, firma del ingeniero y los acuerdos que van a surgir durante los procesos de negociación de los costos de ese proyecto, porque dentro del contrato del contratista debe contemplarse la posibilidad de que, ok, si surgió un contratiempo, surgió una situación, puede ser que de pronto entramos en un periodo de lluvias extenso, la obra sufrió escorrentía, hubieron deslizamientos y entonces eso cambia los costos del proyecto, pues entonces ahí nuevamente surge esa situación. Entonces una combinación de oficina de diseño, contratista del proyecto, ahí entra la inspección de la obra porque son los que velan por que se mantenga la calidad del proyecto. Pero también están lo que son las pruebas, laboratorios, entra la división de agrimensura. O sea, estamos hablando de que toda la plataforma se va a mover completamente. Claro, es importante mencionar que previo a que entre el contratista del proyecto, ya los planos preliminares deben ser cotejados ya con el grupo de agrimensores, se hagan las exploratorias y laboratorios correspondientes de suelo, los estudios el asunto que tiene que ver con la captación de agua de escorrentía, todos esos estudios previo a que comience o se adjudique el proyecto. O sea que eso son cosas que hay que cubrir desde antes. Sabemos que, miren, la realidad es que siempre van a surgir situaciones y máxima en carretera. ¿Por qué? Porque para un ejemplo sencillo, Puerto Rico, usted comenzó a hacer una carretera y resulta que el suelo donde comenzaron a hacer la obra, que consideraron en las perforaciones de
ingeniería de suelo, resultó que dio que la resistencia era X y más adelante cambió, es menos. Pues entonces eso no estaba contemplado y ahí vienen los cambios. Pero todo eso es algo que es normal en un proyecto, o sea que no debe alarmar tampoco al contratista ni al dueño de la obra. Lo que no debe ocurrir es que los costos se vayan al triple del original, eso no estaría bien. Tiene que haber cierta consideración entre el diseñador, el dueño y el contratista, porque la realidad es que es un proyecto, son proyectos de envergadura que pueden tener muchas situaciones, entonces tiene que haber colaboración de todas partes para que el proyecto llegue a su fin, se pueda culminar y realizar. Así que son puntos muy importantes antes de empezar a trazar líneas en un programa de computadora, ¿verdad? Son detalles bien esenciales. Y tal vez usted podría preguntarse y decir, ¿se podría explicar cómo se clasifican las carreteras según su función? ¿Verdad? Pues una pregunta que puede surgir. Pues miren, yo les puedo decir que, por supuesto, las carreteras hoy día se clasifican, miren, en 3 categorías. Principalmente su función y jerarquía. O sea, eso es lo principal. O sea, que vamos a tener esos aspectos. Pero miren, son 3 categorías principales. Tenemos las autopistas o autovías, también se le puede llamar así, que son carreteras de alta capacidad diseñadas para el tráfico rápido y continuo. O sea, por eso es que ustedes ven que en esas carreteras, pues, las alineaciones, pues, son suaves. O sea, no tiene alineaciones abruptas, porque estas carreteras están diseñadas con ese objetivo. O sea, tal como vemos aquí, ¿verdad? Que yo les traía el ejemplo. Y fíjese la cantidad de carriles que tienen. Es para hacer una conducción, o sea, que sea una vía cómoda, principalmente cómoda. Eso es bien importante en toda carretera. O sea que ese aspecto de la comodidad va a ser crucial en todo diseño. Todo esto, a su vez, pues va a permitir un tráfico rápido y continuo. Ahora, suelen estar divididas en múltiples carriles, como vimos en el ejemplo, ¿verdad? Que yo les mostré una imagen, con acceso limitado. O sea que estas vías, estas autovías o autopistas, pues no tienen salidas continuas. O sea, restringe el punto de salida o entrada. Así que eso va a ser limitado. Y otro punto importante, ¿verdad? Que es la separación entre niveles del tráfico opuesto. O sea, como son vías de alta velocidad, pues por eso es que se tiende a utilizar este tipo de isla, ¿verdad? Que les mostraba aquí, intermedia, porque vamos a tomar el aspecto de la seguridad. Y entonces fíjese que toda esta zona que tenemos aquí, pues son islas, pero a su vez sirven de drenaje. Y aquí también. Y aquí tenemos otra. Pero eso son medidas de seguridad, aparte de las vallas de seguridad que hay que poner en este tipo de vía. Pero hay que tenerlas muy en cuenta. Así que por eso es que suelen estar divididas en múltiples carriles con acceso limitado y separación entre niveles de tráfico
opuestos, o sea que puede una zona completa con varios carriles van en un sentido, hay una isla, una división, y entonces los automóviles que van en el sentido contrario. Ahora, segunda clasificación, carreteras arteriales. Ya cuando hablamos de carreteras arteriales, estamos hablando de que son vías importantes que conectan ciudades y regiones. Tienen intersecciones controladas y permiten el flujo continuo, pero pueden tener acceso directo desde propiedades adyacentes. Así que son esas carreteras que permiten el acceso directo. Ahí es que está la clave importante de esto. O sea que estas carreteras arteriales van a tener un objetivo. El objetivo es dar acceso a propiedades que están adyacentes. Así que fíjense cómo es la importancia de la clasificación de las carreteras según la necesidad, porque hay lugares que no podemos poner, por ejemplo, una autopista en un lugar que se necesitan muchos puntos de entrada y salida. Entonces eso pues es muy importante. Entonces miren, prácticamente cuando nosotros trabajamos este tipo de carreteras, pues son carreteras que nos van a conectar. Pero ¿cómo? Nos van a conectar con esas propiedades. Y al conectar con esas propiedades, pues permiten un movimiento del comercio, la industria, tal como les muestro aquí. Prácticamente esto es muy importante hoy día porque realmente este tipo de carretera lo que va a hacer es que nos va a servir en millas. Fíjense que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, fíjense esta zona que está aquí, ¿verdad? Tenemos esta zona que está aquí que permite un fácil acceso a propiedades que están en esta zona. Y así más adelante, fíjense que hay un letrero aquí, tiene salida, aquí hay casas, hay propiedades, en el otro lado también. Así que permiten tener propiedades adyacentes. Así que si hablamos de la zona de la esquina, de la zona que no se puede transitar, que le conocen como el paseo, pues también se conoce como arcén. Lo que sería la plataforma, que está dividida en carriles. Lo que sería la calzada, que sería de línea a línea. De línea a línea. Las líneas que están demarcadas en la carretera. La mediana, que se encarga de controlar el asunto de la escorrentía, el drenaje. Y la calzada del carril opuesto. Fíjese que aquí se aprovecha, se hacen dos cosas. Se controla la escorrentía para evitar que la carretera, porque esto es muy peligroso, déjenme de explicarles qué es lo que sucede. Es que si estamos en medio de una lluvia fuerte, torrencial, la escorrentía sobre la carretera va a reducir el coeficiente de fricción dinámico entre las ruedas del automóvil y la superficie del pavimento.
Eso lo que ocasiona es que el automóvil se tienda a deslizar en las curvas y por ende pues eso causar accidentes que repercuten en la pérdida de vidas y afecta la seguridad de los conductores. Por ende, ¿qué hacemos en el diseño? Tenemos que darle unas pendientes a esa carretera de tal manera que nos aseguremos que esa escorrentía permita fluir y que sea el mínimo de agua la que se mantenga sobre esa superficie, para así evitar que ese coeficiente de fricción dinámico entre las gomas del auto y el pavimento se reduzca a tal nivel que la inercia del automóvil cuando va transitando en una curva no se rompa y se salga de su estabilidad de rotación. Por lo tanto, para evitar eso, pues se hacen buenos drenajes, pero también hay que dar buenas pendientes. Ahora, las pendientes no pueden ser extremadamente pronunciadas porque de igual manera pueden causar accidentes si se ubican en lugares no correctos. No es que no se usen, las pendientes se utilizan en las curvas. De hecho, eso se ve bien marcado en las pistas de automóviles de carrera, que le dan cierto ángulo a las curvas para que los corredores no se accidenten por la inercia del automóvil. ¿Vale? El momento de inercia rotacional, esa inercia no se rompa y por ende se deslicen los automóviles en la competencia. Pero claro, lo que son las vías de rodaje para el uso de la comunidad pues tienen unas pendientes en las curvas, pero no a ese nivel de una pista de carrera, puesto que ya las carreteras tienen demarcadas unas velocidades establecidas como velocidad límite, y esa velocidad límite pues es la que se establece, ¿verdad?, para evitar que ocurra el que el automóvil rompa la inercia. Finalmente, ¿verdad?, dentro de esa clasificación pues tenemos las carreteras locales o secundarias. Miren, cuando hablamos de este tipo de carreteras, estamos hablando de que estas carreteras conectan áreas urbanas y rurales. Miren, esto lo que hace es que brinda acceso a las comunidades locales. Ya, fíjense que hemos ido en escala, ¿verdad? Carreteras locales o secundarias ya son que conectan áreas urbanas. Lo vemos mucho en los campos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace esto? Esto brinda un acceso a la comunidad que esté en esa zona. O sea, que allí más adelante usted sale, está el colmado, la panadería, la farmacia, está la tienda de ropa, está los restaurantes. Pues en ese movimiento que usualmente usamos para transitar localmente, pues eso se conocen como carreteras locales. O sea que el ejemplo es bien sencillo. Usted cuando sale en su automóvil de su casa y va a la panadería, pues esas carreteras que están por ahí, son carreteras locales o secundarias. Suelen tener intersecciones sin control total. O sea que le ponen un pare, raras veces le ponen una luz, un semáforo, pero lo usan también. Y las velocidades son bajas. O sea, se supone que no se corra a alta velocidad en una carretera local, lo cual es muy peligroso. Y que después, lamentable que hay personas que no siguen las leyes de tránsito y causan accidentes graves en este tipo de carretera local que no están diseñadas para altas velocidades. Pero eso es algo que por eso es que en las noticias, en la televisión, la autoridad de carretera tiene que hacer anuncios, exhortar, la policía tiene que exhortar a conducir bajo los límites correctos de la carretera, evitar el exceso de velocidad,
no consumir bebidas embriagantes o consumir medicación que pueda poner en riesgo la ciudadanía. Y si es así, pues seguir las recomendaciones correspondientes de los profesionales en el caso de la salud. Pues, ¿qué alternativa le puede brindar al conductor? ¿Verdad? Y si es el caso de bebidas embriagantes, pues que la persona sea responsable, y si no está dentro de los parámetros establecidos por las leyes locales, que entonces pues responsablemente ceda la llave del automóvil a una persona que esté en condición apta de conducir. Bien, ¿qué sucede? Aparte de la clasificación, ¿verdad? Tenemos la clasificación por superficie y capacidad. Y de pronto usted podría preguntar, pero ¿y cómo se clasifica las carreteras según su superficie y capacidad? ¿Verdad? Porque vimos ya las tres clasificaciones, pero entonces entra otro aspecto que tiene que ver con superficie. Pues sí, también es importante. Y capacidad, ¿por qué? Porque eso va a depender del volumen del flujo. Cuántas personas transitan por ahí. No es lógico, por ejemplo, en una zona rural, hacer una autopista, a menos que esté conectando de un pueblo a otro pueblo. Bueno, ahí sí se justifica. Pero no porque tiene poco tránsito vamos a hacer una carretera de 6 carriles. Porque entonces eso no va a tono con la capacidad. Y superficie, que va a depender cómo está esa topografía de esos lugares donde se propone hacer esa carretera. Y mire, podría ser una buena pregunta, porque las carreteras también se pueden clasificar según su superficie y su capacidad. Dos ejemplos bien sencillos. Carreteras pavimentadas. Fíjense que eso es un dato importante, porque estas carreteras tienen una superficie pavimentada generalmente en asfalto, pero puede ser en concreto, lo que les permite soportar un tráfico más pesado y velocidades más altas. Así que no es lo mismo una carretera en asfalto que una carretera en concreto. De hecho, también un detalle bien importante, porque las carreteras en concreto, en ocasiones hay que, una vez se hace el fundido de hormigón en esa carretera, hay que crearle una superficie porosa antideslizante. ¿Por qué? Porque si no, entonces el coeficiente de fricción dinámico va a ser tan bajo que por poca humedad que tenga, un poco de agua, que una precipitación de lluvia leve, puede causar deslizamientos, accidentes graves. Entonces, pues para evitar eso, pues cuando es concreto, se le da un tratamiento a la superficie que prácticamente es algo así como una escoba, un cepillo, para que se va a arrastrar sobre ese hormigón fundido, transversal a la dirección del flujo de automóviles. Eso va a fomentar, aumentar el coeficiente de fricción dinámico, pero no puede ser excesivamente elevado, porque entonces causa problemas en los neumáticos. O sea que eso hay que tratarlo con cuidado. Eso lleva un procedimiento, un protocolo. En el asfalto, pues eso digamos que se puede controlar más, porque una vez se diseña el asfalto, en el diseño se contempla esa porosidad, y cuando se le aplica la compactación con rolo, ya queda con su coeficiente de fricción dinámico de acuerdo al diseño. Y el diseño pues se va a regir por unas especificaciones de ingeniería. Ahora, vamos al segundo, ¿verdad? Carreteras no pavimentadas.
Eso sí hace un cambio drástico. Claro, no es muy común hoy día carreteras no pavimentadas, pero sí existen. Son caminos de tierra y grava que se encuentran en áreas rurales o menos desarrolladas. Eso hoy día con el modernismo ha ido decreciendo, pero todavía hay caminos en tierra y grava. Pues tienen menor capacidad y generalmente las velocidades son más bajas. Y evidentemente no se puede correr a gran velocidad en una carretera así porque se hace muy difícil. Y máxime si el terreno está en condición mojada por lluvia versus si está en condición seca, puede ser extremadamente seca, y entonces tanto un extremo como el otro pues pueden causar accidentes o problemas mecánicos con los automóviles. El otro detalle es la clasificación por ubicación y acceso. Entonces tal vez uno se podría preguntar, ¿y cómo se clasifican las carreteras según su ubicación y acceso? Bueno, podría ser una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque las carreteras también se pueden clasificar de acuerdo a su ubicación y acceso. Miren, tan sencillo como carreteras urbanas. Miren, ¿qué pasa con las carreteras urbanas? Estas se encuentran dentro de un área urbana y a menudo estas carreteras tienen un acceso directo desde propiedades adyacentes. O sea que son urbanas y tienen, ¿verdad? Un acceso directo desde las propiedades que están adyacentes. Ahora, están las carreteras rurales, que son carreteras que atraviesan áreas rurales y conectan comunidades más pequeñas. Suelen tener menos intersecciones y el acceso es limitado. Ahora, ya prácticamente estamos finalizando este tema de la clasificación, ¿verdad? Fíjese que la clasificación de carreteras es esencial. O sea, esto es bien importante. Por eso este tema hoy quería traerlo a ustedes, ya que para una planificación exitosa nos ayuda a diseñar carreteras que se adapten específicamente a las necesidades de cada región. Y no solo cada región, sino que también garantizar la seguridad de todos los usuarios. Miren, ustedes como ingenieros en carretera, su misión, nuestra misión, es la seguridad de todos los usuarios. Miren, recuerden que cada tipo de carretera cumple un papel vital en nuestra red vial global. Tan es así que más adelante estaremos trabajando más a fondo los desafíos y consideraciones en el diseño de cada tipo de carretera. Así que yo estoy muy agradecido por su atención y espero que estén sacando el mayor provecho de estos temas, y específicamente este tema que hemos tocado hoy sobre la clasificación de carreteras. Así que